Ok, que esta norma puede acotarse, puede estimarse por medio de este valor, ¿sí? Em, bien, mostramos que eso es así. ¿Y qué más? Dijimos que el operador, fíjense esa observación 6.6, la observación 6.1, pero lo que dice es que como este supremo es menor o igual que la norma de Held, supremo de este supremo que está acá, corresponde, déjame ver si ahora con el zoom si me deja rayar, este supremo no me deja. Bien, lo voy a escribir aquí abajo. Eh, lo que dijimos fue de omega de h, el módulo, este módulo corresponde al módulo complejo, ¿sí? Pero cuando le tomamos el supremo en omega, estamos tomando la cota superior para el conjunto, este conjunto. La cota superior mínima, que es el supremo. ¿Okay? El supremo, al hablar del supremo, estamos hablando del supremo de este conjunto. Y esto es menor o igual que la norma de Helder, de T omega de H. ¿Sí? Es menor o igual que la norma de Helder. ¿Por qué es menor o igual que la norma de Helder? Bueno, déjenme comentar lo siguiente. Déjenme poner esto para acá abajo y decir lo siguiente. Como eh, la norma de Helder, ¿cómo se define la norma de Helder? La norma de Helder de una función f se define así. Recuerden que se definía como el máximo entre estos dos valores. El máximo entre el supremo de f con el supremo tomado sobre todos los valores en omega y el supremo entre todos los posibles z1 y z2 distintos entre ellos de f de z1 menos f de z2, el módulo de eso, ¿ok? A ver, el módulo de eso, a la lambda no, así, la lambda queda elevado al que está abajo, entre z1 menos z2 el módulo a la lambda, ¿ok? Entre el máximo entre esos dos valores, ¿ok? Eh, eso quiere decir que si yo tomo el supremo, ¿verdad? Si yo tomo la norma, vamos a decirlo así, la norma de omega de h, la norma lambda, la norma de Helder, de omega de h, eso va a ser el máximo. Simplemente es escribir esa misma definición, solo que donde está f, colocamos, esta sería nuestra f, en este caso. Entonces el supremo de omega de h. El máximo entre este supremo y el supremo de este. Bueno, aquí no es f de z1, sino z1 nada más. Y aquí menos de omega de h en z2. Todo esto es entre z1 menos z2 en módulo a la lambda. Es el supremo entre esos dos. El máximo entre esos dos supremos. Fíjense que evidentemente ese máximo, ese valor máximo, va a ser mayor o igual que este supremo que está acá. Y entonces podemos concluir que efectivamente este supremo, que es uno de los dos elementos que estoy considerando para tomar el máximo, ese supremo va a ser más pequeño que el máximo entre los dos. ¿Okay? De tal manera que se tiene, qué significa esta desigualdad? Bueno, esta desigualdad lo que significa es lo siguiente. De aquí, ¿qué es lo que observamos allí en 6.1? 6.1, lo que observamos es que uno puede pensar en T omega como un operador que envía
C lambda de omega barra en sí mismo. Es decir, de aquí que si, eh, no, bueno, no solamente que puede pensar eso, sino que si lo piensa de esa manera, el estimado que se obtuvo en el resultado anterior vale también para ese caso. De aquí que si pensamos en omega, en t omega, como un operador que mapea o manda el espacio de funciones Helder continuas en ese mismo espacio, lo podemos hacer. ¿Por qué? Bueno, fíjense, nosotros mostramos, una de las cosas que mostramos es que si H es continua y acotada, entonces T omega de H es una función Helder continua. Ok, eso lo mostramos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si H es continua, eh, toda función va a ser Helder continua. Pero además sabemos que si H es Helder continua, entonces H es continua y acotada. Bueno, H es Helder continua y acotada, estamos pensando en la clausura de omega, que va a ser acotada ahí también, porque sería una función continua en un compacto. ¿Okay? Entonces H va a ser continua y acotada y por lo tanto T omega va a ser continua y acotada. Es decir, continua y acotada no, va a ser Helder continua. Lo que quiero decir es que si uno toma una función H en este espacio, ¿sí? En el espacio de funciones Helder continuas, entonces eso implica que H va a ser, va a estar en este espacio, ¿sí? Pero eso implica a su vez que T omega de H, porque cualquier función Helder continua es continua. Y para funciones continuas nosotros mostramos que el operador T omega aplicado a esa función continua pertenece a este espacio. Es una función Helder. Es decir, lo que estamos diciendo es que T omega se puede pensar efectivamente como un operador que toma funciones Helder continuas y devuelve funciones Helder continuas. Okay. De tal manera que lo que estamos diciendo acá, que si pensamos a T omega como un operador que manda el funciones Helder continuas, funciones Helder continuas, es algo que tenemos permitido hacer. No hay ningún tipo de problemas en pensar que T omega hace esto, porque efectivamente lo hace. ¿Sí? Efectivamente T omega manda funciones Helder continuas en funciones Helder continuas. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, déjenme, voy a borrar esto porque lo que quería mostrar con esto es que T omega manda funciones Helder continuas en funciones Helder continuas. Si esto es así, lo que va a ocurrir es lo siguiente, lo que va a ocurrir es que, para ver, la norma de este operador ahora escrito de esta forma, ¿sí? ¿Por qué escrito de esta forma? Porque recuerden que cuando un operador L manda, va de B en C, recuerden que su norma se denota así, pero cuando el operador va de B en B, su norma se denota de esta forma, ¿ok? Se denota como la norma con el índice B, donde B es el espacio de banda común, el de partida y de llegada. Esto es lo que está pasando acá, el espacio de banda considerado acá para definir T omega, el de partida es el lambda de omega barra y el de llegada es el mismo, es decir, el espacio de funciones, el de continuos en la clausura de omega. De manera que esta es la forma en que esta, se denota esta norma, ¿ok? Bien, entonces, este T omega, ¿cómo se define
A ver, déjeme ir un poco acá. Fíjense. A ver, ¿qué es lo que debo decir aquí? Lo que tengo es lo siguiente. Vamos a escribirlo así primero. De manera que, por un lado, vamos a escribirlo así. La norma de tu omega, esta norma, que no es más que lo siguiente, es eh, el supremo de todo este conjunto, del conjunto de todas las posibles normas de omega de H. Las normas, en este caso, son la norma de Helder, tal que H tiene norma 1. Y H, ¿a qué norma nos debemos referir acá? Pues a la misma norma de Helder. ¿Ok? Esto se puede estimar como sigue. Se puede estimar así. En primer lugar, debemos ver quién es esta norma. ¿Ok? Notemos que la norma de omega de H, por definición, esta norma, yo la tengo por aquí arriba. ¿Sí? Es esto que está acá. También. Se copió otra cosa. Ahora sí, se copió lo que debía. Bien, tenemos esa norma así. ¿Qué más habíamos dicho acá de esto? Habíamos dicho que esto se estima de esta manera. ¿Ok? Pero necesito además decir, ya necesito decir algo más. Necesito decir, ya. Además, el supremo sobre omega de omega de H, ese supremo lo habíamos acotado de esta manera, así. ¿Ok? Va a ser menor o igual que dos veces el supremo sobre el supremo de módulo de H sobre omega
por la medida de omega sobre pi a los medios. Ok, bien, pero resulta que aquí debimos decir además lo siguiente, que esto vale no solamente para t omega de h, sino que también vale que para el propio h, tenemos que el supremo de h, este que está acá, es menor o igual que la norma de h, la norma de Helder para h. Y esto por la medida de omega sobre pi a los medios. Okay. Puesto que el supremo del módulo de h, los valores tomados en omega, es menor o igual que la norma de Helder de h. Ok. Finalmente, también tenemos lo siguiente. Tenemos que teníamos esta otra desigualdad. Teníamos esta otra desigualdad que también era algo, no somos una desigualdad, sino que podíamos decir, podíamos decir que eh, mm, déjeme irme un poco para atrás para recordar algo acá. Ajá. También tenemos esto. Tenemos que, si yo tengo cualquiera de estas dos desigualdades, ¿no? Bien esta o bien esta otra, ¿sí? Voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener que el, el módulo de f de z, de f no, vamos a llamarlo h en z1 menos h en z2 entre módulo de z1 menos z2 a la lambda, ¿sí? Eso va a ser menor o igual según estas desigualdades, bien esta que está acá o bien esta otra, pero en lugar de f o g es h la que estoy considerando, va a ser menor o igual que la norma de h, la norma de Helder de la función h. ¿Ok? Eso quiere decir, por lo tanto, que el supremo de esto también es menor o igual que la norma de Helder. ¿Ok? ¿Qué más iba a decir acá? Iba a decir que bueno, esta parte no me va a interesar. Entonces, en definitiva, lo que va a resultar es lo siguiente. Lo que va a resultar es esto. Va a resultar que la norma esta que calculamos la norma que calculamos en el resultado anterior, esta norma, ¿ok?
esa norma es menor o igual, a ver, más bien acá deberíamos decir, sí, está bien, que la medida de omega sobre pi más 4 logaritmo de 2 más 4 sobre e a la 1 menos lambda. ¿Ok? Y también esta otra norma, para cuando t omega, perdón, está vista como un operador que va de este espacio de funciones del continuas en el mismo espacio, también se tiene que ese operador tiene norma menor o igual que que esta misma constante. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia eh, entre estas dos normas? Observación. La diferencia entre estas dos normas es la siguiente. La norma del operador t omega, cuando está visto como un operador que va de este espacio de funciones continuas al espacio de funciones Helder continuas, se define, bueno, hay varias formas de definirlo, pero se define entre esas formas como este supremo. El supremo entre todas las normas, ¿sí? De tu omega de h en este espacio, tal es que la norma de h tiene norma 1. Lo que pasa es que esta otra norma, la de h, es una norma en el espacio de funciones continuas. Aquí. Y en cambio, cuando se mira el operador como un espacio, como un operador que va del espacio de funciones Helder continuas en sí mismo, esta norma, por definición, se define como este otro supremo. H, voy a borrar, escribir nuevamente esto. Omega aplicado a H, esta es la norma de Helder, tal que H tiene norma de Helder también igual a 1. Okay. O sea, la diferencia está esencialmente en que en el primer caso las H se toman en el espacio de funciones continuas y en el segundo caso las H se toman en el espacio de funciones Helder continuas. ¿Ok? Entonces, bueno, la cota va a ser la misma para... Eso es lo último que habíamos comentado acá, observación 6.1, y es que la misma cuota que obtuvimos, mismo estimado que obtuvimos para esta norma, cuando T se veía, T omega se veía como un operador que iba de este espacio en este otro, esta cota que habíamos obtenido también sirve, gracias a que esto es así, también sirve para el, el, el operador T omega, la norma del operador T omega, cuando se ve como un operador que manda el espacio de funciones L continuas en el mismo espacio. Ok. Bueno, en resumen, digamos, ese fue nuestro eh, trabajo de la semana pasada. Ahora, lo que queremos hacer es revisar qué pasa con otro operador que también va a ser importante para nosotros, que es el operador pi omega. Este operador pi omega se va a llamar un operador fuertemente singular, porque a diferencia del operador t omega, lo que va a pasar es que con este nuevo operador, la función que está dentro del integrando, que este operador también se va a definir por medio de un integral, esa función que está dentro del integrando es una función que no es débilmente singular, sino que más bien es lo que conocemos como una función fuertemente singular. ¿Sí? Bueno,
En principio, para conocer el operador fuertemente singular pi omega, nosotros lo que queremos hacer realmente es derivar al operador t omega, ¿sí? No al operador t omega, más bien al operador t omega aplicado a h. ¿Perdón? Ok, bien. Recuerden que t omega es un operador que toma funciones y devuelve funciones. Esto es una función. Y a mí me gustaría saber cuál es la derivada con respecto a z de esa función. Bueno, en principio, recuerden ustedes que el operador t omega es esto que está acá. El operador t omega aplicado a h es esta nueva función. Si yo derivo esa función con respecto a z y asumo, ok, digamos, en principio asumo que esta función, que esta derivada con respecto a z se puede meter aquí dentro de la integral, entonces obtendríamos lo siguiente. Voy a poner aquí. Sea t omega aplicado a h en z, sí, igual a esta menos 1 sobre pi, integral doble sobre omega, ¿verdad? De h de z griega entre z griega menos z de psi de eta. Ese es mi operador, esto que está acá, mi operador t omega aplicado a h. Y calculemos la derivada con respecto a z de t omega aplicado a h. Eso es lo que quiero calcular. ¿Okay? Entonces, para ello, asumamos que podemos intercambiar. Esto no siempre es posible hacer. Okay, de hecho, uno debería decir en qué caso es posible. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a hacer es que la derivada que se va a calcular realmente no es una derivada clásica, sino una derivada en el sentido distribucional. Pero en principio lo que vamos a hacer es asumir que podemos intercambiar la derivada con respecto a z, ¿sí? Esta derivada con respecto a z, y la integral doble. De manera que derivar con respecto a z, este t omega aplicado a h, ¿sí? Es lo mismo, bueno, en realidad aquí debería decir t omega aplicado a h de z. Okay, es lo mismo que si nosotros, bueno, calculamos la derivada con respecto a z de todo esto, de toda esta integral doble, y entonces lo que estoy diciendo es que vamos a asumir por un momento que esta derivada con respecto a z se puede meter aquí dentro de la integral. ¿Sí? Si eso se puede meter allí, entonces lo que va a dar como resultado es esta expresión, menos 1 sobre pi por la integral doble sobre omega, y aquí va a ser la derivada con respecto a z de h de z griega entre z griega menos z de psi de eta. Sería ese intercambio que estamos haciendo. Esto, de esta derivada que antes estaba afuera, lo coloco adentro. Y aquí derivo con respecto a z. ¿Okay? Derivar con respecto a z en este caso es considerar a z griega como una constante. De tal manera que esta h de z que está acá sale de la derivada, no sale del integral porque el integral es con respecto a la parte real y parte imaginaria de esa z griega, pero es una constante. Por ser una constante sale, ¿sí? Y resulta que vamos a tener solamente esto. Ok. Esta derivada con respecto a z griega, a z, perdón, se calcula simplemente usando la regla del cociente, porque recuerden que yo les había comentado que estas derivadas parciales complejas
satisfacen también las reglas de derivación que nosotros conocemos, ¿sí? Derivar esto va a ser eh, menos, va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Si la derivada del de arriba es cero, el de abajo sin derivar no me importa porque estaría multiplicando por cero, multiplicando a la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, entre el de abajo cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la regla del cociente aplicado ahí. Entonces aquí va a quedar menos 1 sobre pi, la integral doble sobre omega por h de z griega, y aquí va a quedar por menos, este menos que está acá. La derivada de esto va a ser menos 1. Ok, la derivada, esta derivada va a ser menos 1. Ok, estamos derivando con respecto a z. Y todo esto entre z griega menos z al cuadrado. De sí, de bien. Está claro que esto lo que resulta es menos 1 sobre pi por la integral doble sobre omega de h de z griega sobre z griega menos z al cuadrado. Y esto de si beta. ¿Ok? Eso es precisamente lo que estamos diciendo acá. Se obtiene como resultado esta expresión. ¿Ok? Está claro cómo se obtuvo entonces esta derivada, haciendo el intercambio eh, de la derivada con la integral. Es esto que hicimos aquí, ¿no? Todo este proceso. Yo lo hice paso a paso, pero en realidad no es difícil ver que se obtiene esto sin tantos, sin tantos cálculos. Es bastante, relativamente sencillo. Ok. Por otro lado, noten ustedes que este nuevo integrando tiene una singularidad que no es débil. ¿Qué significaba que la singularidad fuese débil? Déjenme irme acá. Cuando estábamos hablando, eso no está aquí, está por acá. Cuando estábamos hablando de la forma integral de Cauchy-Pompey, también hablamos de eh, funciones que tienen integrales, integrandos débilmente singulares. Eh, ¿Qué dijimos? Creo que eso estaba por aquí. ¿Dónde fue que definimos eso? Estoy buscando la definición de una. Aquí, aquí esta es no, no esta, sino la siguiente lámina. Aquí está la definición de lo que es una singularidad débil. Uno dice que una singularidad aislada z sub 0 de una función h se llama singularidad débil en caso de que se satisfaga un estimado de esta forma, que h se puede, el módulo de h se puede estimar de esta manera, donde alfa, fíjense en la definición, alfa está entre 0 y 2, estrictamente menor que 2. Alfa no puede ser ni 2 ni mayor que 2. ¿Qué es lo que pasa con esta integrante? Bueno, que si usted considera el módulo de esto, aquí abajo va a quedar módulo de z griega menos z elevado a la 2, a diferencia de lo que pasa acá, ¿sí? En este caso queda elevado a la alfa y alfa es estrictamente menor que 2. Ahora nosotros tenemos alfa igual a 2. El exponente acá es igual a 2. De manera que ya esto no es débilmente singular, sino que más bien es fuertemente singular. ¿Ok? Cuando el alfa, cuando aquí el alfa es 2 más grande que 2, entonces uno dice que ya no es débilmente singular, por lo que tiene sentido llamarles fuertemente singular. ¿Ok? Entonces, esa es la situación en la que estamos en este caso, ¿sí? A esta integral, a esta integral que está aquí en el lado derecho, se le denota como pi omega aplicado a h de z, y el operador definido por esa integral se llama el operador pi omega, el operador fuertemente singular pi omega, ¿sí? Así como definimos, o sea, lo que estoy diciendo es,
lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que nosotros definimos antes el operador pi omega aplicado a h y z era esto. Menos 1 sobre pi, la integral doble sobre omega de h de z griega entre z griega menos z de esto. Este era el operador pi omega. Estoy diciendo que definimos ahora, definimos al operador fuertemente singular pi omega como pi omega aplicado a h en z devuelve esto que está acá. Es esto. Fíjense que esencialmente es la misma integral, solo que aquí abajo, en el denominador, en lugar de estar z, z griega menos z, está eso al cuadrado. Okay. Esa es la diferencia entre este operador y el anterior, y que además, pues el hecho de que esté cuadrado allí hace que esta integral, que este operador ya no sea débilmente singular, sino fuertemente singular. Okay. Así es como definimos el operador eh, pi omega. ¿Está claro eso? Bueno, cuando, cuando los operadores, cuando vamos a tratar ahora el operador fuertemente singular y estemos hablando de integrales, la integral a la que nos vamos a estar refiriendo es la que se conoce como el valor principal de Cauchy. ¿Okay? La idea del valor principal de Cauchy es como sigue. Bueno, otra vez, en el caso anterior, cuando el operador era débilmente singular, como la singularidad que se tenía era débil, uno podía aislar el punto con una epsilon vecindad y hacer cosas en el dominio descartando por un rato esa epsilon vecindad. En este caso no vamos a hacer eso, sino que más bien lo que vamos a hacer es hablar en términos de lo que significa la integral, pero usando el valor principal de Cauchy. O sea, la idea es la siguiente. Uno tiene una función g definida y continua en la clausura omega, salvo en z griega, okay, donde z griega es un punto fijo en omega, un punto dado en omega, y consideramos una epsilon vecindad de z griega, okay, es decir, epsilon de z es básicamente un punto, una vecindad, un entorno o un disco, como quieran llamarle, okay, con radio epsilon y centro en z griega. Y lo que vamos a hacer es quitar del omega esta epsilon vecindad. Ok, estamos haciendo lo siguiente. Estamos tomando de omega, si aquí está z griega, consideramos esta epsilon vecindad, quitamos esto y tomamos nada más esta parte. Ok, vamos a, esto es omega sub epsilon es todo omega, todo es omega, quitándole esta epsilon vecindad. Ok. Entonces, la idea es que ahora, como digamos, el problema en principio G lo tenía en ese punto Z griega, cuando uno le quita la epsilon vecindad a omega, está quitando el punto problema. ¿Okay? De tal manera que ahora la función es, por ser una función continua en todo esa omega sub epsilon, si ya es continua en todo ese conjunto, en todo este conjunto, porque ella no era continua aquí, en este punto, pero ese punto se quita junto con una epsilon vecindad. De manera que esta integral, la función f va a ser continua en todo este conjunto y por lo tanto integrable en todo ese conjunto. ¿Okay?
es integrable allí. Y tenemos esta definición. Eh, la, como la función es integrable en todo este conjunto, uno puede calcular integral sobre ese conjunto, la integral de g sobre ese conjunto. ¿Okay? Pero si resulta además que este límite, cuando epsilon tiende a 0, de estas integrales existe, entonces ese límite se conoce como el valor principal de Cauchy de la integral dada. ¿Ok? Y se suele denotar de esta forma el valor BP, valor principal. En inglés lo que ponen, la notación es PB por principal value. ¿Ok? Pero en este caso nosotros lo denotamos como BP de esta integral. Y al hablar del BP, del valor principal de esta integral, nos estaremos refiriendo a este límite. Y algunas veces, si el contexto es claro, si el contexto no nos da, digamos, no nos lleva a una mala interpretación de la integral, a pensar que es otra cosa, se suele denotar simplemente como se denota cualquier integral doble. ¿Ok? Pero bueno, cuando no sea tan claro a qué nos estamos refiriendo, lo mejor es denotarlo de esta manera, para dejar claro que estamos hablando de este límite y no de la integral definida en el sentido eh, usual. ¿Ok? Vamos a probar primero. Fíjense, me voy a devolver un momento. Acá, así es como se define la integral, el operador integral pi omega. ¿Ok? En ese operador aparece, uno puede pensar en este integrando como h multiplicando a 1 sobre z griega menos z al cuadrado. ¿Sí? Ese 1 menos 1 sobre z griega menos z al cuadrado es lo mismo que esto que está acá. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros vamos a estar interesados en este integral. Porque este, digamos, es parte de lo que aparece en el integrando. ¿Sí? En realidad, si la función, fíjense, si uno quisiera calcular, por ejemplo, el módulo de pi omega de h de z, ¿sí? Entonces ese módulo va a ser igual al módulo de todo esto. Esto lo voy a escribir, ahorita lo voy a borrar, porque lo que quiero es dejar clara la idea. Y eso a su vez va a ser menor o igual el 1 sobre pi sale, ok, del módulo, pero el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Entonces vamos a tener esto. Bien, esto que está acá, si es que la función es acotada, se puede acotar, digamos que si esto fuese menor o igual con un valor m, esto se puede acotar así. Entonces, esta expresión o esta integral, bueno, no, salvo por el módulo, es la integral que aparece acá y en la que vamos a estar interesados. Esta integral. ¿Ok? En realidad no en esa integral como tal, sino en su valor principal. Es decir, uno calcula la integral sobre omega sub epsilon, donde omega sub epsilon no es más que el omega, quitándole la epsilon vecindad de z griega, y después al calcular esa integral tomar el límite. ¿Okay? Entonces, la razón por la que uno está interesado en esa integral es precisamente porque si la h es acotada, a uno le va a quedar calcular el cálculo de este tipo de integrales. ¿Okay? Vamos a necesitar conocer qué pasa con esa integral. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Y entonces vale la pena pues, considerar el cálculo de esta integral o de su valor principal. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar en principio el siguiente lema. Para este lema mostramos
que esta integral va a valer 2pi por z griega barra, en el caso z griega conjugado, en el caso en que k vale 0, y 0 en el caso en el que k es mayor o igual que 1. Vamos a hacer esa cuenta. Déjeme copio y pego ese tema acá y vamos a mostrarlo. La demostración es simplemente una, sí, demostración. Bueno, fíjense, la situación es esta. Tenemos una epsilon vecindad de z griega. Por acá está z griega. El radio de esa epsilon vecindad pues, es epsilon. Okay. Y la verdad es que estamos interesados únicamente no en la epsilon vecindad completa, sino que estamos interesados en lo que pasa en la frontera de esa epsilon vecindad. Estamos interesados en esto que voy a colorear de rojo. Okay. ¿Cómo, digamos, si z es un punto cualquiera sobre eh, sobre ese borde, ¿cómo se parametriza esa curva? La curva se parametriza muy fácil. Simplemente uno dice lo siguiente. Déjeme poner algo más acá. Y decir lo siguiente. Tengo este ángulo. Imagínense que estoy centrado, que este fuese el 0 por un momento. Y este es el ángulo θ. ¿Okay? Entonces, este z se va a poder escribir como r en el radio de la circunferencia, que en este caso es epsilon, por e a la i. Esta es la parametrización con θ en el intervalo 0, 2. ¿Okay? Esa es la parametrización que se tiene para esto. Lo que pasa es que esto es una parametrización cuando el centro del cambio, el centro de la circunferencia está en el origen. Pero en este caso el centro está en el punto z griega. De manera que esta es la parametrización de esa circunferencia. O sea, podemos decir lo siguiente. La circunferencia módulo de z menos z griega igual a epsilon se puede parametrizar como esta, por medio de esta expresión. Esta es la parametrización de eso. ¿Ok? ¿Esto qué va a significar, mano? Esto va a significar lo siguiente. Va a significar que, por un lado, z griega, z va a ser igual a z más epsilon por e a la i. Sí, simplemente despejándolo de acá, tenemos eso. Y eso va a implicar que su conjugado va a ser igual a el conjugado de z griega más epsilon por e a la menos. ¿Sí? Porque conjugar la exponencial es cambiar el signo a su exponente. Entonces, eso por un lado. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, si usted mira la integral que queremos calcular, necesitamos el valor de z conjugado, que lo acabo de calcular. Necesitamos también el valor de z menos z griega a la k más 1. ¿Sí? Y además, entonces, z menos z griega a la k más 1, ¿qué va a ser? Va a ser esto elevado a la k más 1. O sea, va a ser epsilon a la k más 1 multiplicando por e a la i por k más 1 por θ. Okay, ese va a ser el resultado
para nosotros. ¿Ok? Para eso elevado a la cama azul. Bien. Además, de z no va a ser más que la derivada de este, o de este, si quiere, de este. De z no va a ser más que derivar esto que está acá, es diferenciar en ese caso, que sería epsilon por, básicamente ese de z es derivar este lado derecho con respecto a epsilon por i por e a la i. Ese es el valor de dz. Entonces, esta integral, la integral que queremos calcular, se va a calcular de la siguiente manera. La integral de sobre z menos z griega igual epsilon de z conjugado entre z, sí, z menos z griega, acá más 1, de z se convierte en la integral de 0 a 2pi de el z conjugado es z griega más epsilon por e a la i tita, ¿sí? Ese z conjugado, que menos tita, pero abajo va a ser z menos k menos z griega, la k más 1, es esto, ¿sí? Así, pero se fue por otro lado esta cosa. Epsilon a la k más 1 por e a la i por k más 1 por tita, y eso multiplicado por dz, pero dz es e por i por e a la i tita, y todo esto de tita. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy diciendo acá. Es esto. ¿Sí? Esencialmente es lo mismo que acabo de escribir aquí. Ahora, eso, ¿qué hacemos con eso? Pues lo escribimos de esta forma. Lo separamos, porque vamos a tener la integral entre 0 y 2pi de esto primero, ¿sí? Multiplicado por este entre, entonces eso va a ser z griega, multiplicando a qué cosa, a epsilon por i por e a la i tita, entre epsilon a la k más 1 por e a la i tita en e a la i k más 1 por k más 1 por tita, todo esto de tita. Esa es la primera integral, ¿sí? Y la segunda integral entre 0 y 2pi, al multiplicar este con esto, ¿no? Hacer esa propiedad distributiva, queda epsilon por e a la menos tita por epsilon por i por e a la i tita entre epsilon a la k más 1 por e a la i por k más 1 por tita. Y todo de tita. Son dos integrales. Una que resulta de hacer esta eh, multiplicación y la otra que resulta de hacer esta otra multiplicación. Y se separan. ¿Ok? Bien, la primera integral, vamos a ver cómo hacemos con la primera integral. La primera integral, fíjense que, ¿qué es lo que realmente me hace falta, digamos? ¿Qué es lo que realmente puedo yo decir o que necesito yo integrar acá? Lo que depende de tita nada más, tanto en la primera integral como en la segunda. En lo que no depende de tita, esto, esto y esto salen, ¿ok? Salen de ahí. Pero bueno, primero simplifico estos dos y lo que va a salir es z griega conjugado por i entre epsilon a la k. Eso es lo que va a salir de la primera integral. Y va a quedar dentro
de esa primera integral, integral entre 0 y 2pi, esto que está acá, este cociente. Pero ese cociente es lo mismo que e a la menos i k de ¿ok? Porque va a quedar e a la i tita arriba y e a la i por k más 1 tita abajo. Cuando usted reescribe eso, eso va a ser 1 sobre e a la i k tita, que es lo mismo que esto. ¿Ok? Eso es lo que queda dentro del integrando en la primera integral. En la segunda integral quedaría así. Estos se van a simplificar, que aquí voy a poder simplificar este con este, ¿sí? Entonces, lo único que sale de la segunda integral es el i, este i que no depende de tita, y el épsilon abajo elevado a la k menos 1. Ok. La integral que resulta, integral entre 0 y 2pi, de bueno, va a quedar arriba e a la menos i tita por e a la i tita. Eso es lo que queda arriba. Y abajo queda e a la i por k más 1 tita. ¿Sí? Este y este se simplifican porque al sumar los exponentes a 0 y queda e a la 0, eso es 1. Entonces va a quedar 1 sobre e a la i k más 1 tita. ¿Ok? Eso es lo mismo que e a la menos i por k más 1 tita de tita. Y esas son las dos integrales que quedan. ¿Ok? Bien. Aquí se usa ahora este hecho. Estas son las dos integrales que estarían quedando. Y se usa este hecho. El hecho de que integrar esto va a ser 2pi si k vale 0 y va a ser 0 si k no es 0. ¿Sí? Entonces, vamos a observar eso aquí. Como esta integral, yo lo voy a escribir así, como esta integral de 0 a 2pi de e a la i por n tita, voy a llamarle n, ya no le voy a llamar k, de tita. ¿Cómo se calcula esta integral? La integral del exponencial es la misma exponencial, ¿sí? Solo que dividido entre 0 y 2pi. ¿Okay? Esto va a ser igual a 1 sobre i por n, multiplicando a e a la i por n por 2pi, menos e a la i por n por 0. Esto que está acá es 1, y esto que está acá, a ver, ya, vamos a sacar la cuenta mejor para que quede claro. ¿Sí? Hay que recordar quién es E a la I tita. E a la I tita es coseno de tita más I seno de tita, ¿verdad? De manera que esto se va a convertir, esta integral se va a convertir en 1 sobre I por n, multiplicando a quién. Este exponencial, en este exponencial el tita corresponde a esto. Entonces sería coseno, pero no sé por qué se va por otro lado. En este exponencial esto corresponde al coseno de 2pi por n, ¿sí? Menos o más i por c de 2pi por n. Y en la otra exponencial, me pongo esto un poco más hacia la izquierda, un poco más pequeño. En la otra exponencial, en esta, voy a tener coseno de 0 menos i seno de 0. ¿Ok? Esto que está acá es 0. El coseno de 2pi o cualquier múltiplo de 2pi es 0. El seno. Este que está acá es 0. El coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y además, este otro. El coseno de 2pi, ¿a qué corresponde? Corresponde a 1 también. ¿Ok? Y cualquier múltiplo de 2pi
lo que estoy haciendo es dar una vuelta completa al círculo trigonométrico y llego nuevamente al origen. De manera que este coseno es 1. Eso quiere decir que esto es 1 sobre n multiplicando a 1 menos 1. Es decir, esta integral es 0, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que n no puede ser 0 en este caso, porque si n fuese 0, ya esta división que está acá nos representaría una indeterminación, cosa que no podemos permitir, no está permitido ahí. De manera que en el caso n distinto de 0 se tiene que esa integral vale 0. Además, en el caso n igual a 0, si n es igual a 0, resulta lo siguiente. La integral de 0 a 2pi de e a la i por 0 por por tita de tita correspondería a la integral de 0 a 2pi de e a la 0 de tita. Eso es la integral entre 0 y 2pi de tita nada más, que es 2pi. Es decir, esta integral de 0 a 2pi de e a la i n tita de tita, esa integral que va a ser igual a 2pi si n es distinto, es igual a 0, pero igual a 0, y 0 si n es distinto de 0. Eso es precisamente lo que estoy diciendo acá. Esta integral que está resaltada, esta integral vale 2pi en el caso en el que el exponente, en el que k vale 0 y 0 en otro caso. Bueno, como tenemos esa situación, entonces fíjense que lo que va a pasar es que esto que está aquí va a ser, ¿cuánto va a valer? Bueno, eso va a valer 0 para cualquier k distinto de 0, ¿sí? Y va a valer 2pi para el caso en el que k valga 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta integral que está acá, tenemos dos integrales, bueno, tenemos esta integral y la otra que la voy a calcular ahorita. Esta integral que está acá, vamos a quitarnos esa parte, oh, lo dejamos así. Va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a z griega por i entre epsilon a la 0 por 2pi si k vale 0 y 0 si k no es 0. Según la cuenta que acabamos de hacer, tenemos que en el único caso en el que esta integral sobrevive es cuando k vale 0. ¿Ok? Y en ese caso tenemos que pues, el epsilon va a estar elevado a la 0. ¿Ok? En este caso lo que tenemos en definitiva es que esto va a ser 2pi por i por z griega conjugado si k es igual a 0 y 0 si no, si k es distinto a 0. ¿Ok? Eh, el otro caso, en esta integral, para esta integral, la otra integral que nos falta por calcular es esta. Y para esta integral, resulta que esta integral, fíjense qué pasa con esta integral. Nos interesa solamente ver, déjenme, me voy a ir aquí al lema, nos interesa solamente ver qué es lo que pasa para acá, igual a 0 y mayor o igual que 1. Es decir, para acá desde 0 en adelante. Ok, no nos interesa, eso es lo que pasa, lo que necesitamos acá. K va desde 0 en adelante. Ok. Ahora bien, si K es igual a 0, lo que resulta es que este exponente va a ser 1. ¿Sí? Si K es igual a 1, el exponente va a ser 2. Si K es igual a 2, el exponente
este va a ser 3 y así sucesivamente. Entonces, vamos a irnos otra vez aquí a esta que voy a dibujar de este azul. Esa integral que calculamos en su momento nos dice que cuando calculamos esta integral, la integral de este exponencial, ¿okay? Esa integral entre 0 y 2pi va a ser 2pi cuando el exponente de acá sea igual a 0. Y va a ser 0 en cualquier otro caso. ¿Okay? En el caso en el que este exponente, el n que está aquí, no es 0. Pero fíjense que este exponente que está acá, ese k más 1 que aparece aquí, nunca va a ser 0. De manera que esto siempre va a ser igual a 0, puesto que k es mayor o igual que 0. El k que estamos considerando es mayor o igual que 0. ¿Ok? De tal manera que acá el único chance que tenía esta integral que está acá, de sobrevivir es cuando cuando este número que está acá es igual a 0. Pero cuando ese k más 1 es igual a 0, cuando k es igual a menos 1. ¿Sí? Pero k igual a menos 1 no está siendo considerado. Está siendo considerado k desde 0 en adelante. De manera que esta integral siempre va a ser 0 porque aquí el único caso en el que el exponente es igual a 0 es cuando k vale menos 1, que no se considera. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos acá es que esta primera integral es igual a 2pi, es el resultado que obtuvimos aquí, ¿sí? Mientras que esta segunda integral, da como resultado 0 siempre. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es lo siguiente. Me voy a copiar varias cosas acá arriba. Conclusión, esta integral vimos, porque no se copia acá abajo. Esta integral es igual, según lo que vimos, es igual a la suma de esta, ¿sí? Con esta otra. Por un lado, obtuvimos como resultado que esta va a ser igual, esta que está acá, la primera, el resultado fue este. ¿Sí? Este fue el resultado para la primera integral. Y la segunda integral es 0. De tal manera que el resultado es solamente esto. Y eso es precisamente lo que se está diciendo acá. Que esta integral va a ser 2pi por i multiplicado por z griega en el caso en que k vale 0 y va a ser 0 en el caso en el que k es mayor o igual que 1. Esa es la conclusión a la que llegamos acá. ¿Okay? ¿Queda claro cómo obtuvimos entonces ese resultado? Bien, entonces hemos mostrado este lema 1.1, que para cualquier k mayor o igual que 0, esta integral va a ser 2pi por i por z conjugado, z griego conjugado, cuando k es igual a 0, y va a ser 0 cuando k es mayor o igual que 1. ¿Okay? Ahora bien, vamos a tomar esa expresión, ese integrando, el integrando que teníamos acá en este lema, este integrando, lo vamos a llamar f, ¿sí? Y le vamos a aplicar la fórmula integral de Green-Gauss a esa f en esta omega sub epsilon. Recuerden que omega sub epsilon es omega quitándole la epsilon vecindad a z griega. ¿Okay? Entonces, al aplicar la fórmula integral de Green-Gauss, déjeme
recordar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, recordemos ahora, esto termina la demostración, por supuesto. ¿Ok? Y recordemos ahora la fórmula integral de Green-Gauss. Esta fórmula integral, creo que esa fórmula integral nosotros, la fórmula integral era así, es la integral sobre omega, en este caso vamos a considerarla en omega sub epsilon, ¿sí? Y vamos aquí tendría la f, la fórmula integral de Green-Gauss, ¿cómo es que era? Vamos a buscarla por acá. Vamos a buscarla para recordarla y ahorita usarla. Ah, está aquí, está acá. Esta fórmula que está acá, la primera. Sí, voy a copiarme eso. Va a ser la derivada con respecto a z barra de f sobre z menos z griega. No, mentira. Así tal cual, ¿sí? Sin nada, solo así. Derivada con respecto a z barra de f de x de y va a ser igual a 1 sobre 2i por la integral sobre la frontera de omega, en este caso la frontera de omega sub epsilon, ¿sí? F de z. Ok. Apliquemos ahora esta fórmula a esta función, la función f de z igual a z barra sobre z menos z griega conjugado elevado a la cama sur. Vamos a aplicar esa fórmula integral de Green-Gauss a esta función. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que lo que debemos hacer es calcular esta derivada con respecto a z barra y ver quién sería esta integral sobre la frontera. Ahorita vamos a ver las dos cosas. Pero esta integral, fórmula integral de Green-Gauss la vamos a aplicar en omega sub epsilon. Déjeme quitar este epsilon acá y simplemente decir que vamos a aplicar eso en omega sub epsilon. ¿Okay? Esto quiere decir que debemos considerar omega sub epsilon en lugar de omega, y esta f, y también la derivada con respecto a z barra de f, que corresponde a derivar con respecto a z barra, todo esto, ¿no? Z barra entre z menos z griega conjugada a la cama única. Cuando yo derivo esto, fíjense que la parte de abajo no depende de z conjugado, de tal manera que esto sale de la derivada. ¿Sí? Sale de la derivada simplemente porque como no depende de z conjugado, esa expresión puede pensarse como una constante con respecto a z barra. De manera que lo único que hay que derivar acá es la parte que está arriba. Esa derivada es 1. La derivada con respecto a z barra de z barra es 1. ¿Okay? De tal manera que acá tenemos 1 sobre z menos z griego a la cama 1. Esa es la derivada de la función f con respecto a z barra. Esa es la expresión que vamos a sustituir en la fórmula integral de Green-Gauss aquí en el lado izquierdo.
en el integrante del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, por otro lado, además, debemos notar que la frontera de omega sub epsilon, recuerden que acá vamos a escribir frontera omega sub epsilon y aquí omega sub epsilon. ¿Okay? La frontera de omega sub epsilon está conformada por la frontera de omega y esta curva. ¿Sí? Esto es omega. Omega sub epsilon, ¿qué cosa es? Omega sub epsilon es, tomo este U sub epsilon, se lo quito y considero solamente esta parte, ¿no? Esta parte, sin el hueco ese que está allí, esto se te agrega. Entonces, este pedazo que está acá, lo voy a poner en rojo, es eh, esto que está aquí, es z menos z agrega igual a epsilon, es esta circunferencia. Y esta otra parte, que lo voy a poner en este otro color, esto es la frontera de omega. ¿Ok? Pero en conjunto, ellas dos son las que conforman la frontera de omega sub epsilon, porque omega sub epsilon es todo esto. Omega sub epsilon es este. ¿Ok? Ese que está dentro de omega, pero sin considerar esa epsilon que da un sub epsilon. Entonces, la frontera de omega sub epsilon está conformada por estas dos partes. Ya nosotros habíamos visto cuando estudiamos la fórmula integral de Cauchy-Pompeyo que esta está siendo recorrida en sentido positivo, pero esta, si se ve así, en realidad el sentido en este caso es negativo. ¿Ok? Por lo que al aplicar esa fórmula integral de Green-Gauss, resulta lo siguiente. Así resulta eh, de la fórmula integral de Green-Gauss que en el lado izquierdo, fíjense, en el lado izquierdo va esto, ¿sí? Va a ser la integral doble sobre omega sub epsilon de la derivada, según lo que dice acá en esta fórmula, esto es la derivada de f con respecto a z barra, pero la derivada de f con respecto a z barra es esto que está acá, esa cuenta que hicimos hace un momento, ¿ok? Eso es lo que va aquí adentro de la integral doble. Ok. Y esto de x de y. En el lado derecho va a quedar 1 sobre 2i, que 1 sobre 2i que está aquí, lo voy a copiar allí. Y eso multiplicando a la integral, a esta integral sobre la frontera de omega sub epsilon. Vamos a escribir todo eso. Okay, la integral sobre la frontera de omega sub epsilon. De la función f. ¿Quién era la función f? Z conjugado entre z menos z griego a la k más 1 y aquí de z. Ok. Ahora, esa integral que yo encerré entre paréntesis, por el hecho de que la frontera de omega sub epsilon está conformada, según lo que acabamos de ver acá en este dibujo, por la frontera de omega la frontera de u sub epsilon, esta circunferencia, resulta que esa integral se puede escribir como la integral sobre la frontera de omega de esa misma función ok, menos, menos porque la frontera de adentro está siendo recorrida en el sentido negativo, menos esto. La integral sobre esta frontera interior de la misma función. Y aquí de z. Bien. Eso es lo que estamos diciendo
Eso es lo que estamos diciendo acá. Que tenemos esta igualdad. Esa igualdad es precisamente la igualdad esta que acabo de escribir. ¿Ok? Cuando aplicamos la fórmula integral de Green-Gauss a esta función en ese dominio omega sub epsilon. Ahora, si k es mayor o igual que 1, el lado derecho no depende de epsilon. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Acabamos de ver en el lema anterior, en este lema que está aquí, acabamos de ver que esta integral, fíjense quién es esta integral. Esta integral que está acá es precisamente la integral que aparece aquí. ¿Ok? Nosotros vimos que esa integral, que es esta misma, va a ser 0 en caso en el que k sea mayor o igual que 1. ¿Ok? Por lo que efectivamente podemos concluir que para k mayor o igual que 1, esta integral no va a aparecer, va a ser 0. ¿Ok? Debido a la cuenta del lema anterior, a lo que vimos en el lema anterior. ¿Ok? Y si tomamos epsilon tendiendo a 0, es decir, lo que tenemos es lo siguiente. Déjenme escribirlo acá. Primer caso, si k es mayor o igual que 1, tenemos que esta integral es igual a 0 debido al lema anterior. Tenemos que esta integral vale 0 debido al lema anterior. Ok. Bien, déjenme, voy a terminar esta cuenta y nos vamos de receso unos 30 minutos. Por lo tanto, en ese caso, en el caso en el que k sea igual a 0, la igualdad, mayor o igual que 1, pero la igualdad que se obtiene es la siguiente. Se tiene que esto que está acá, que es lo que está en el lado izquierdo, va a ser igual a esta parte nada más. Ah, aquí puse 2pi, pero no debía ser 2pi, sino 2i, porque el 2i viene de arriba, ¿no? Va a ser igual a esto. Déjenme eliminar ese paréntesis y tendríamos esto que está acá. Por lo tanto, si ahora epsilon tiende a 0, si epsilon tiende a 0, resulta la igualdad anterior nos lleva a lo siguiente, nos lleva a que el valor, recuerden una cosa, ¿no? Cuando definimos acá el valor principal de Cauchy, tenemos esta integral sobre omega sub epsilon y hacemos epsilon tender a 0, eso corresponde al valor principal de Cauchy. ¿Sí? De manera que si yo hago epsilon tender a 0 en el lado izquierdo, estoy diciendo que el límite cuando epsilon tiende a 0 de esta integral doble sobre omega sub epsilon de 1 sobre z menos z griega a la k más 1 de x de y, por un lado es el valor principal de Cauchy de esa integral, que se denota así. Es este, por un lado, el valor principal de Cauchy. Pero por otro lado, gracias a esta igualdad, como el lado derecho no depende de epsilon, el límite cuando epsilon tiende a 0 es lo mismo que está ahí en el lado derecho. Entonces tengo que ese valor principal de Cauchy se calcula de esta manera. Okay. Eso es lo que tenemos
En ese caso, si tomamos epsilon tendiendo a cero, el valor principal de Cauchy de esta integral va a ser igual a lo que está aquí en el lado derecho, esta parte nada más. ¿Ok? Porque toda esta integral, el segundo término en el lado derecho de 1.1 se elimina. Eso en el caso en el que k es mayor o igual que 1. Pero particularmente, esto que está acá nos dice que en el caso k igual a 1, recuerden que esta igualdad es cierta para k mayor o igual que 1, pero el caso k igual a 1 todavía forma parte de este caso, ¿sí? Particularmente cuando k vale 1 tenemos esta expresión. Si k vale 1, aquí vamos a tener 2, aquí vamos a tener 2 también, y entonces simplemente sustituir ahí el k más 1 por 2, y vamos a tener que el valor principal de Cauchy de esta expresión es igual a esto. Si k vale 0, lo que ocurre es lo siguiente. Si k vale 0, recuerden que en el caso k igual a 0, en el lema, la expresión era esta. Esto era lo que valía esa integral, ¿sí? Y entonces, en ese caso, esta integral, toda esta integral, se va a sustituir por 2pi por i por z griega conjugada. ¿Ok? Ahora, ese 2i que aparece en ese producto con este 2i que está acá se va a simplificar. Y va a quedar solamente pi por z griega conjugado. Bueno, con este método. Esta integral se va a convertir en esta otra. ¿Sí? ¿Y por qué se convierte en esa otra? Bueno, porque k vale 0. Recuerden que si k vale 0, entonces esta potencia es 1, es decir, z menos z griega está elevado a la 1 aquí abajo. Y aquí también está elevado a la 1. Y ahora, cuando usted toma el límite con epsilon tendiendo a 0, el lado izquierdo es igual al valor principal de Cauchy de esa expresión. Y el lado derecho, como ya no depende de epsilon, simplemente va a ser esto menos pi por z griega conjugado. Es decir, tenemos lo siguiente para concluir. En particular, si k vale 1, resulta que el valor principal de Cauchy de esta integral doble sobre omega, de 1 sobre z menos z griego al cuadrado de x de y va a ser igual a 1 sobre 2i por esta integral. Ahora, si uno multiplica aquí por menos 1 sobre pi, ok, esto también queda multiplicado por menos 1 sobre pi y quedaría menos aquí arriba y abajo queda el pi. Entonces quedaría abajo 2pi por i. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Okay? Si k vale 0, que es el otro caso, resulta lo siguiente, resulta en el lado izquierdo, déjeme traerme esta igualdad, en el lado izquierdo sería esto, pero elevado a la 1, ¿sí? Tendríamos esto. Eso elevado a la 1. De manera que aquí queda esto, la 1, esto a la 1. Y en el lado derecho quedaría esta parte que está acá, ¿sí? Igual, esto aquí elevado a la 1, esto elevado a la 1.
En ese caso, es el caso k igual a 0, de tal manera que esto se convierte en 2pi por i por z conjugado. ¿Sí? Y esto va a resultar entonces en 1 sobre 2i por esta integral, z conjugado sobre z menos z griega, de z menos 1 sobre 2i multiplicando a 2pi por i por z conjugado. Esto se simplifica, queda 1 sobre 2i, integral sobre la frontera de omega, z conjugado de z, bueno, que faltó, sobre z menos z griega, de z menos pi por z conjugado. Si ahora dividimos, vamos a decirlo así, es decir, esta integral doble sobre omega sub epsilon de 1 sobre z menos z griego de x de y va a ser igual a esto. ¿Sí? Si dividimos todo el mundo entre pi o entre pi y le cambiamos el signo, es decir, si multiplicamos todo esto, lo multiplicamos por menos 1 sobre pi, okay, entonces resulta lo siguiente. Resulta menos 1 sobre pi del lado izquierdo por integral doble sobre omega sub epsilon, 1 sobre z menos z griego de x de y. En el lado derecho va a quedar menos 1 sobre 2pi, integral doble sobre la integral sobre la frontera de omega z barra sobre z menos z griego de z, más 1 sobre más 1 sobre nada más z griega conjugada. Es decir, ahora, en lugar de es decir, si ahora, si epsilon tiende a 0, resulta, en el lado izquierdo, es lo que conocemos entonces como el valor principal de Cauchy de esta expresión. No va a omega sub epsilon, sino a omega nada más, de 1 sobre z menos z griega de x de y. Y en el lado derecho, como nada depende de epsilon allí, va a ser exactamente eso. Y entonces obtenemos esta otra expresión, esto que está acá, para este valor principal de Cauchy, pero también habíamos obtenido esto otro para este valor principal de Cauchy. En realidad habíamos obtenido un poco más, habíamos obtenido que también teníamos esto, ¿ok? Pero no nos interesaba tanto eso como el caso en el que teníamos un cuadrado acá, ¿ok? Este, digamos, el caso que más nos interesa. Y este otro también. Esa es la conclusión que tenemos de toda esa cuenta, ¿sí? Que el valor principal de Cauchy de esta expresión, cuando k vale 2, va a ser esto. Y cuando k vale 1, pero es decir, cuando tengo un cuadrado acá, y cuando está elevado a la 1, ese valor principal de Cauchy se calcula de esta manera, por medio de 1.3. ¿Están de acuerdo con esto? Ok, entonces voy a detener la grabación un momento.